de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo de ella. Voy a hacer un alto aquí. El Señor le advierte al hombre que si un hermano, algún familiar, para resumir, algún amigo íntimo, te invita, te incita a servir a dioses ajenos que nunca has conocido, dice el Señor que no le hagas caso. Dice el Señor, aquí podemos ver cómo nos menciona el Señor de los dioses de los pueblos. Y yo quiero tocar un punto muy importante, que aquí es donde está la revelación de la palabra. Dios le dice al hombre que tenga cuidado, que no vaya. Pero ¿por qué Dios le dice al hombre a través de su palabra esto? Decía que el enemigo de las almas es astuto y él necesita un cuerpo para poder operar. Quien invita al hombre a través de los hombres es el enemigo de las almas. Por eso Dios dice esto en su palabra. Explicaba que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Señor. El enemigo necesita un cuerpo para poder operar. Es muy sencillo cuando el hombre vive en el Espíritu. Lo puede entender cuando el hombre vive en el Espíritu. El enemigo de las almas, decía un 90%, se viste de ángel de luz. Él no se ve. El demonio o el espíritu, para verse en el ser humano, tiene que ser un demonio fuerte, demasiado fuerte, para que se pueda reflejar en el rostro del ser humano. Lo cual esto puede suceder. El Señor dice en su palabra, en el verso 9, esta es la parte que quiero darles la revelación. A las personas, al ser humano no le gusta la palabra del Señor. Gran mayoría le tienen miedo a la palabra del Señor, a lo que Dios trae en su palabra. Pero es porque no entienden. No entienden. Dios, hay áreas de la palabra que Dios es firme y fuerte. Pero Dios en ningún momento intenta hacerle mal al hombre. El mismo hombre es el que se hace daño. No sé si me puedo entender. El verso 9 dice, que no le prestes oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, dice el Señor. Y dice, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle. Y después la mano de todo el pueblo. Sabemos que en los tiempos de antes esto era una ley. El hombre moría apedreado, había que apedrearlo. En estos tiempos. Pero ¿qué nos dice Dios cuando dice, no lo consentirás ni le prestarás oído? El Señor dice, no tendrás misericordia de él ni lo vas a encubrirlo. Y el Señor dice, sino que lo matarás. Cuando el hombre quiere matar o quiere derribar al enemigo de las almas,
Es con la palabra que se derriba el enemigo de las almas. La palabra del Señor es espíritu, Dios no es hombre. En estos tiempos los hombres tenían que ser apedreados. En estos tiempos. Hoy Dios nos dejó su palabra. Nuestra guerra es espiritual, no es en la carne. Jesús venció al diablo con la palabra. Jesús venció al diablo con la palabra. Cosa que no pudo hacer Eva. Si Eva llega a tener un poco más de astucia o llega a tener astucia, Eva le vence con la palabra. Pero Eva tenía deseo de comer ese fruto, de tocarlo, de probarlo. Ya Dios le había dicho que no. A Satanás se vence con la palabra. Se mata. Esto es lo que nos quiere decir la palabra. Decía que el hombre le tiene terror a la palabra del Señor. El hombre le tiene terror. Pero hay un enemigo más malo. Que ese sí no tiene compasión. Hay un infierno y es real. El infierno es real. A esto el hombre no le tiene miedo. Pero a la palabra del Señor sí. Decía, nuevamente vamos al verso 9, sino que lo matarás. La guerra es espíritu, con la palabra. El hombre derriba a los gigantes, no importa el gigante cuán grande sea. Todo esto es visible. Cuando el hombre suelta una palabra, que un gigante cae en el espíritu, porque la palabra del Señor es espíritu, Dios no es hombre. Dios venció con la palabra. Satanás puede disfrazarse como él quiera y traer la palabra como él quiera. Pero es con la palabra que se vence. Esto es visible. Cómo el enemigo de las almas cae derrotado con tan solo decirle la verdad de la palabra. Satanás cae, pero él vuelve y se levanta. Decía que es una guerra espiritual. Él vuelve y se levanta y trata nuevamente de apoderarse de lo que él quiere manipular. Que él quiere manipular la obra del Señor. Él quiere manipular la obra del Señor. Lo voy a volver a repetir. Él quiere manipular la obra del Señor. El hombre no puede controlar nada de esto. Esto lo controla Dios y su Espíritu Santo.